Hermanos, el amor es el concepto favorito de muchas personas. Infinidad de ellos en un sinnúmero de circunstancias utilizan al amor como el símbolo, como la definición, como el baluarte de sus esfuerzos, de sus acciones, de su estilo de vida. Y llaman al amor lo que defienden, llaman al amor lo que dicen practicar. Pero el problema es que con el tiempo el amor como concepto ha perdido su significado y como realidad ha perdido su esencia. Y hermanos, a propósito de eso nos habla San Juan hoy en su epístola general, en su primera epístola general en el capítulo 3. Y fíjense cómo el apóstol San Juan nos dice en el versículo 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol San Juan, la escritura del día de hoy, nos enseña que para comprender el significado y la naturaleza del amor, para redescubrirlo, no hay mayor ejemplo que la vida y ministerio de nuestro Señor. Queremos entender, queremos definir al amor, tenemos que pasar forzosamente por el Señor. El asunto aquí, hermanos, es que muchas personas van a inmediatamente coincidir con nosotros, creyentes o no creyentes, y van a decir que Jesús fue amoroso porque nunca rechazó a nadie, nunca hizo menos a nadie, porque comía con los pobres, porque comía con los enfermos, porque daba sin pedir nada a cambio, porque hablaba con amabilidad. Y claro, van a decir, Jesús era una persona que vivía el amor. Pero hermanos, la pregunta es, ¿qué no hay mejor definición para el amor que la dimensión social? ¿Qué de verdad esa es la forma en la que el Señor mostró que era amoroso por lo social? Por increíble que parezca, hermanos, cuando limitamos el amor a lo social, lo convertimos en un arma de la ley. Fíjense qué importante la definición de San Juan. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y sin embargo, cuando limitamos al amor a su dimensión de ayudar al prójimo, fíjense cómo es interesante que en lugar de hablarnos de lo que el Señor hizo por nosotros, nos dice qué es lo que debemos y cómo es que debemos hacerlo. Pero hermanos, antes de hablar de lo que debemos hacer con el prójimo, de cómo debemos tratarlo, mucho antes de siquiera ponerlo en discusión, debemos saber cuál es la mejor forma de amarlos. Aquí San Juan en su epístola nos da los resultados más superficiales, o sea, él ya está hablando de gente que sabe cómo amar. Tristemente nosotros en este tiempo a veces se nos olvida. ¿Cuál es la mejor forma de amar a nuestro prójimo? Dice San Juan, como vemos aquí en este pasaje, que el amor que de Dios recibimos en primer lugar, el amor que recibimos del Señor, no lo conocimos en su caridad para nosotros. No lo conocimos en sus atenciones para nosotros, sino en el hecho de que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Quieren una prueba del amor de Dios para nosotros? Mucho antes de probar que me sacó de esta enfermedad, que me sacó de esta situación, mucho antes de eso, debemos comenzar en el hecho de que Jesús dio su vida por nosotros. Y dice San Juan 3:16, este versículo que nos conocemos, porque de esta manera, porque de este modo
amó Dios al mundo. Y fíjense cómo Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. El amor, según la palabra, hermanos, tiene su origen y su meta en la salvación que Jesús compró en su cruz. Queremos entender al amor, debemos entender lo que Jesús hizo por nosotros, porque de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos amó precisamente para darnos salvación en su muerte. Para que Él, haciendo todo, hermanos, y fíjense bien, para que cuando Él hiciera todo, entonces nosotros simplemente pudiéramos descansar en Él. Y este es el asunto, hermanos, porque si el amor que digo tener por otros solo tiene en vista los sufrimientos o necesidades presentes de mi prójimo, entonces déjenme decirles que el efecto que mi amor tendrá sobre ellos será igual de limitado. Fíjense que cuando San Juan nos dice en el 17 sobre los bienes de este mundo, no nos está diciendo eso como una definición, sino que eso es lo mínimo. ¿Cuál es el problema del versículo 17 que dice San Juan? ¿Cómo podemos cerrar nuestro corazón a la necesidad? Ese es el asunto. Utiliza el ejemplo de lo monetario, ¿no? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El problema aquí es espiritual. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en mí si yo cierro mi corazón a mi prójimo? Les voy a decir por qué no es al respecto de que, les voy a decir por qué este versículo no dice que la mejor forma de amar al otro es dándole nuestras posesiones. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que le dan mucho dinero a los pobres, que le dan mucho dinero al necesitado, y eso no significa que lo amen de verdad. Eso no significa que amen a Dios. No, el punto del versículo 17 es el cerrar nuestro corazón a la necesidad de mi prójimo. ¿Cómo mora el amor de Dios en mí si cierro mi corazón al otro? Y fíjense, hermanos, cómo a veces ni nos damos cuenta, pero cerramos nuestro corazón al prójimo, limitando mi concepto de amor por ellos. Porque si yo digo que la mejor forma de amar a mi prójimo es ayudarle en su sufrimiento presente, pues entonces el efecto de ese amor va a ser igual de pequeño. Porque si yo entiendo que mi amor por el prójimo es ayudarle en sus necesidades, pues entonces el efecto y la trascendencia que mi amor tendrá en él va a ser igual de pequeño. Y hermanos, como dice el Evangelio de hoy en San Juan 10, no puedo mostrar amor al mundo, a mi prójimo, a mi amigo, a mi vecino, al necesitado del hospital, si no lo llevo primero al único pastor en quien nada le faltará, como dice el Salmo 23. En la escuela dominical del día de hoy yo decía, es como darle tempra o paracetamol al cáncer. ¿Cómo digo que amo a alguien si nada más me la paso? Como diríamos, soslayando sus necesidades presentes. Llevándolos únicamente al pastor. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En nuestra vida humana, hermanos, estamos muy limitados. Y qué importante es llevar a las personas al único que puede amarlos perfectamente, ¿no? Qué importante es llevar a las personas al único que puede amarlos
como yo jamás podré amarlos. Dice Jesús, yo, no tú, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hermanos, entonces una de las formas en las que, más bien la mayor forma en la que yo amo al otro, es llevarlos al pastor que pueda amarlos por completo y en donde nada les va a faltar. Y amores como este, eternos, es el mismo que tuvo el Señor por nosotros. Y entendiéndolo así, hermanos, fíjense cómo se abre nuestro concepto del amor. Nada más porque voy y le llevo despensa a los pobres, ¿eso es amor cristiano? Eso lo hace un político y ahorita en las campañas lo están haciendo todos. ¿No? Amor es sanar al paralítico y al enfermo. Eso lo hace un doctor y esa es su obligación, de hecho, su profesión. ¿Cómo amo? ¿Por qué? Y vaya, cuando ampliamos la perspectiva de la manera en la que amamos, fíjense bien que también nos llega la pregunta, ¿y por qué lo hago? ¿Por qué amo? ¿Porque el Señor me dice? Les acabo de decir que ahorita que ampliamos la perspectiva, ¿por qué los políticos de repente, de la nada, cada 6 años o cada cierto tiempo empiezan a regalar despensas? Empiezan a empujar programas. ¿Por qué aman en esta dimensión social? Pues porque les interesa el voto, ¿no? Ahora con las vacunas, yo digo que tienen que ver las INES o las tarjetas de identificación personal, que tienen que ver con la vacuna. Es que el amor se tiene que pagar, ¿no? Yo digo. Entonces, cuando amplío mi perspectiva del amor, me llega luego preguntas como ¿por qué amo? ¿Por qué amamos? Y aquí ya no estamos hablando de una definición del amor, sino de la esencia del amor. ¿Qué nos lleva a amar? Les decía hace un momento que un amor social enfocado en lo que se debe hacer tiene a la ley y no al evangelio como su motor. Hago esto para esto. Eso es ley. Le ayudo a tal persona para que después se acuerde de mí. O bendigo a tal persona para que después me lo cuenten a mí, para que Dios me lo cuente, o para que mi jefe de ministerio me lo cuente, o para que vean que... Y se fijan que el evangelio quedó no sé dónde. Y hermanos, con la palabra de Dios concluimos que debemos amar. Pero ¿por qué razón, no? Y a veces cuando estamos con esta perspectiva social del amor, lo que interpretamos es que debemos amar porque esa es nuestra obligación. Y creemos que el amor es un deber. El amor social es un deber y no una bendición. Les aseguro que si en este caso los votos o el dinero viniera gratis, nadie ayudaba a nadie. Nadie intervendría con nada. Y entonces yo como cristiano, ¿por qué lo hago? Pues porque la palabra dice, ¿no? Porque San Juan me acaba de regañar y entonces lo debo hacer. Y hermanos, fíjense lo triste que es el amor social. ¿Dónde quedó el evangelio en todo lo que estoy diciendo? Pues sabe. Y lo hago porque debo hacerlo. Lo hago de la misma razón por la que otras personas sin conocer al Señor lo harían, porque es el deber, porque así debe ser, ¿no? Y fíjense lo triste de esto. El Señor Jesús en San Juan 10 nuevamente nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego vean la comparación que hace. ¿Con quién se compara el Señor? Habla del asalariado, del que lo hace porque tiene que hacerlo.
¿Se fijan el problema de un amor social? ¿De una dimensión del amor terrenal? ¿Por qué ayudo al prójimo? Porque tengo que hacerlo. Ese es mi cobro, ese es mi deber, mi salario es sentirme bien. Mi salario es haberlo hecho bien. Mi salario es haber cumplido con mi obligación moral. Pero dice el Señor Jesús, eso se oye muy bonito. Y el asalariado lo hará muy bonito y lo que tú quieras. Pero dice, él no es el pastor. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, fíjense, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Qué triste, ¿verdad? Y esto es lo más triste de un amor social. Que hago todas campañas, que hago movimientos de esto y lo otro para ayudar al pobre, al enfermo, al huérfano y a lo que ustedes quieran, pero no me importa la persona. No me importa la salvación eterna del individuo. Hago todo un show, todo un circo y la persona no me importa. Bueno, me importa para la foto, ¿no? ¿Cuántos ministerios conozco yo? Hay uno en particular en El Salvador. ¿Te acuerdas de Medardo, del pastor Medardo? Mucho. Todas que ayudan a los inmigrantes, que ayudan para que los que no tienen trabajo. Muy padre el amor cristiano. ¿Y la salvación de esas ovejas? ¿Dónde está lo que importa? Y el Señor Jesús nos dice, pues sí, porque el asalariado, el que lo hace por razón moral, el que miniaturiza el amor tan pequeño como para hacerlo social, no le importan las ovejas. Dice el Señor Jesús, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y hermanos, es muy triste cuando el cristiano tiene que amar por causa de la reprensión de la ley. Qué triste que tenga que amar porque la ley me obliga. Qué triste que tenga que amar porque si no el Señor se enoja conmigo. Y sí pasa muchas veces. Y no por el gozo del Evangelio. No por querer ver esa alma en el cielo. Hermanos, el propio amor de Dios por nosotros no fue por obligación ni por premio moral, como leíamos en Deuteronomio 7. El Señor no escogió a su pueblo en el Antiguo Testamento y a nosotros como iglesia. No nos escogió como un solo pueblo porque nos lo mereciéramos, porque iba a sacar algún beneficio, porque tenía que. Dice el versículo 7 de Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice, sino por cuanto el Señor os amó y se acabó. ¿Por qué razón amamos, hermanos? Pues porque queremos amar, punto. Parece simplista. ¿Por qué amo? Pues porque quiero. No porque tengo que. Y esta es la diferencia, hermanos, porque fíjense que el amor que es impulsado por la ley, decían los antiguos en México, como llamarada de petate que explota y grande y bonito y fotos y programas y lo que ustedes quieran, se acaba y las instalaciones ahí todas abandonadas. Los elefantes blancos, como les dicen, ¿no? Y así también, hermanos, nosotros como creyentes, así como el Señor nos amó porque quiso, en libertad, así también los creyentes ya somos libres de las cadenas de la obligación moral, de las cadenas de la esclavitud al amor. Hermanos, el amar al prójimo no es una esclavitud, sino una bendición. Y como Jesús
Podemos amar verdaderamente y porque queremos. Fíjense el versículo 18 de San Juan 10. El Señor habla del amor que Él tuvo para nosotros, ¿no? Y Jesús no lo hizo por obediencia al Padre. Ay, pero es que no quiero, Señor. No, Padre, no me hagas esto. Y ni modo, voy a tener que obedecer. Fíjense que así no nos amó el Señor. Dice, por eso mi Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y fíjense qué bonito, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Hermanos, la razón por la que nosotros amamos no es porque la palabra nos obligue, no es porque la ley nos lo enseñe así, sino porque somos libres para amar. Somos dueños de nuestra vida para amar de la manera en la que el Señor nos amó. Y hermanos, cuando amamos en libertad, cuando amamos en la libertad del Evangelio, entonces el Evangelio nos enseña cómo amar. Entonces el Evangelio nos enseña a poner nuestra vista en el verdadero amor, en el amor que la gente necesita. Así como conozco muchos ministerios que se la pasan en lo social, perdiendo tiempo, sintiéndose políticos sin cargo y lo que ustedes quieran, también conozco muchos ministerios que ayudan, que alimentan, que sanan, que visitan, pero no se les olvida predicar la palabra de Dios. Esa es la clave. No les estoy diciendo que está mal lo social. No les estoy diciendo que está mal ayudar al prójimo. La palabra nos dice. Sino sustituir con lo social lo eterno. Sino sustituir con lo temporal la eternidad. Y hermanos, cuando empiezo a amar porque quiero amar, cuando empiezo a amar en la libertad del Evangelio, en esa misma libertad del Evangelio, termino compartiendo el Evangelio mismo. Porque el que ama por ley, comparte ley. El que ama por obligación, enseña obligación. Es que mira cuánto te ha dado Dios. Es que mira cuánto le debes a Dios. Ama al prójimo. Eso es ley enseñando ley. Y sin embargo, cuando amo como Jesús me amó, libre, porque quiero y punto, soy simplista, les digo, pero porque quiero, ¿qué es lo que enseño? ¿Qué es lo que transmito? El mismo amor con que Jesús me amó, que me amó porque quiso, punto. Y eso se le llama gracia en términos modernos. Porque cuando amo de gracias, dice el apóstol, de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque cuando amo libremente, el amor que comparto habla de libertad del Evangelio. Porque cuando parto del Evangelio, lo que comparto es el Evangelio. Y hermanos, el Señor en su palabra nos enseña todos los días, poco a poco, como dice San Juan 3:21, a amar en libertad. A amar como Él nos amó, dice San Juan 3:12. A amar como el Señor nos amó, 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Porque sí, también el cristiano, o sea, la estoy poniendo muy bonita, ¿no? Pero también hay muchas veces en que no queremos. Y cuando mi corazón no me funciona para amar al prójimo, bueno, no te preocupes. La palabra te hace libre de ti mismo, ¿no? Porque si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Y entonces el Señor por su palabra nos hace libres para amar libremente, reafirma su pacto que nos recuerda para qué amamos, para la salvación de las personas. Y teniendo esa salvación por sobre la satisfacción, por sobre el ahorita, por sobre el ahora, llevamos a las ovejas al pastor que las puede amar como ellas necesitan. Hermanos, dice San Juan, y esta era la repetición
y la predicación que él como anciano siempre dijo: amaos los unos a los otros. El anciano San Juan decía, y siempre, dale y dale con eso, San Juan. Y vean cómo termina. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Hermanos, amemos al mundo con un amor que confiese a Jesús, no como un agente social, sino como Salvador. Amemos al mundo con un amor que enseñe la cruz y el perdón de Jesús. Y vayamos por las ovejas que todavía siguen, como dice Jesús, en esclavitud.